Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Vuelvo aquí con ustedes para compartir otro más de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo que pueden ver en pantalla. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles que detrás del esfuerzo para llegar a ustedes con estos contenidos está el trabajo diligente y entusiasta de un pequeño equipo de personas que me apoyan en estas tareas. Un equipo cuyo compromiso es ofrecer información de calidad, edificante, confiable y documentada desde la Biblia y desde fuera de ella, que estimule la fe en Dios de nuestros suscriptores y todos quienes nos ven y escuchan. Y dado que, como lo dice la Escritura, el obrero es digno de su salario, a los que aprecien nuestro trabajo y esfuerzo y deseen apoyar este ministerio, pueden hacerlo con su donación mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp, abierta para este propósito. Pero vamos ya con el tema de hoy, titulado La paradoja de Epicuro. Como de costumbre, abramos con un pasaje bíblico que en este caso es Job 3:20 y 25 al 26. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Se atribuye al filósofo griego Epicuro el siguiente razonamiento lógico que parece inobjetable al grado de dejarnos sin opción, conocido desde entonces como la paradoja de Epicuro, y que dice así: ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? A partir de su formulación inicial, esta paradoja ha sido un recurrente argumento utilizado por los ateos en contra de Dios, tal y como Él se revela en la Biblia y en Jesucristo, convirtiéndose en punta de lanza para referirse a lo que suele designarse como el problema del mal o del sufrimiento. De hecho, el argumento más típico y pasionalmente esgrimido por los ateos en contra del cristianismo es protestar contra la existencia del mal en el mundo, afirmando la incongruencia de este estado de cosas con la existencia de Dios, para proceder entonces a negarlo, o peor aún, a culparlo por ello, ya sea por acción u omisión. No puede negarse que el problema del mal alcanzó en el siglo XX un clímax no conocido hasta entonces en la historia, con los pogromos judíos, los campos de concentración nazis y los gulag, o campos de exterminio del régimen comunista de Stalin y otros dirigentes también comunistas del mundo, al punto de llevar a Imre Kertész, escritor húngaro ganador del Premio Nobel, a pronunciarse de este modo al respecto. Nuestra mitología moderna empieza con un gigantesco punto negativo. Dios creó el mundo y el ser humano creó Auschwitz, refiriéndose al tal vez más emblemático y conocido campo de concentración de la Alemania de Hitler, que se convirtió en un símbolo de todas las atrocidades cometidas por el nazismo. Ciertamente el horror nazi puso de nuevo el problema del mal en el primer plano de la reflexión actual,
brindando renovado aliento al ateísmo moderno que ha hecho uso de este problema como argumento a favor de la inexistencia de Dios, sin reparar en que ellos mismos contribuyen a este mal de algún modo. Todos los regímenes comunistas han sido en principio ateos. Y en que en última instancia, la alternativa de un mundo sin Dios nos sume de lleno en un mal mucho mayor que el que ellos pretenden denunciar en contra de Dios y resolver negando a Dios. En contra de la paradoja de Epicuro y su aparente carácter concluyente, Herbert Lockyer nos recuerda que el ateísmo se condena por sus propios frutos, señalando enseguida el absurdo intelectual y existencial en que éste nos deja. Una creación sin creador, un diseño sin diseñador, el universo sin regulador, la historia humana sin un gobernador, la moralidad sin una base de autoridad, la iniquidad sin un freno adecuado, la muerte sin esperanza. Al respecto, es famosa la frase de Dostoyevsky que dice: si Dios no existe, todo está permitido, para aludir al caos moral, la anarquía y la ausencia de valores a los que el ateísmo nos arroja. Además, la paradoja de Epicuro, a pesar de la impresión inicial, no nos conduce a un callejón sin salida para seguir sosteniendo la existencia de un Dios bueno y todopoderoso, a pesar de la evidente existencia del mal y del consecuente sufrimiento en el mundo. Comenzando, porque si se trata de lógica estricta, incluso a primera vista, la paradoja de Epicuro no obra necesariamente en contra de la existencia de Dios, sino en contra de su carácter, pues no puede afirmar que Dios no existe, sino que presuntamente, ante la realidad del mal, Dios no podría ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo, como lo proclama de manera específica el judeocristianismo. Es decir, que no se puede concluir con base en la existencia del mal que Dios no existe, sino únicamente que no podría, en apariencia, recordemos que es una paradoja, ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Pero ni siquiera esto último tiene que ser así, cuando se examina con el debido detenimiento, como lo recoge la Confesión de Fe de Westminster, al referirse a la providencia de Dios o a su bondadoso cuidado sobre su creación. El poder supremo, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no por un mero permiso, sino por haberlos unido con un lazo muy sabio y poderoso, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Es decir, que el gobierno de Dios sobre su creación no es tiránico o dictatorial, no avasalla ni atropella al ser humano, sino que, siguiendo las propias reglas establecidas por él en cuanto al respeto del albedrío humano, se define más en términos de guía y sutil pero convincente influencia sobre los hombres, sin que él sea entonces el responsable de las decisiones que ellos o nosotros al final tomamos. Por eso nos sobra recordar que el cristianismo siempre ha afirmado que el mal en todas sus formas no es de ningún modo imputable al Creador, sino a las decisiones de sus criaturas morales, ángeles y seres humanos, que de algún modo han terminado afectando a toda la creación en lo que se conoce en teología como los efectos cósmicos de la caída, superando incluso la intención de quienes lo hemos causado y volviéndose tarde o temprano a través de lo que se conoce como el mal natural, que se manifiesta a través de las enfermedades y las tragedias naturales, en contra nuestra, de maneras insospechadas, que hacen improcedentes nuestras protestas. Y por eso la paradoja de Epicuro plantea entonces un dilema
que puede ser resuelto sin perjuicio de la bondad y la omnipotencia de Dios y mucho menos de su misma existencia, en un ejercicio que se conoce con el nombre de teodicea, palabra técnica para referirse a todo ejercicio intelectual que busque justificar racionalmente a Dios en relación con el mal que se manifiesta en el mundo en tan variadas formas. La teodicea cristiana es, pues, muy razonable, a despecho de la aparente contundencia de la paradoja de Epicuro, pues reconociendo que desde el punto de vista estrictamente lógico no existiría una razón necesaria para la existencia del mal en el mundo, al mismo tiempo sostiene que en su sabiduría Dios tuvo razones suficientes para permitirlo sin perjuicio de su bondad y su omnipotencia. Y tal vez la principal y suficiente razón para permitirlo es preservar el ejercicio de nuestro albedrío sin imponerse sobre nuestra voluntad, a pesar del mal uso que podamos hacer de ella, y entre otras cosas, porque sin el ejercicio del libre albedrío, el amor no es posible, pues por definición, el amor debe ser el producto de una decisión libre de la persona. Así que si no podemos ejercer nuestra capacidad de decisión, tampoco podemos amar verdaderamente. Por eso, para dejar siempre abierta a todos los hombres la posibilidad del amor, Dios debía también dejarnos decidir por nosotros mismos en último término, a pesar de todos los riesgos que esta facultad entraña para Dios, para todos y cada uno de nosotros y para el mundo en general, siendo pues el problema del mal el compendio de todos estos riesgos. Después de todo, Dios, que es amor, siempre ha querido que nuestra adhesión a Él sea libre y voluntaria, por amor, y no por obligación o imposición de ningún tipo. Además, más allá de los razonamientos lógicos y discursivos, Rolf Gruner llama nuestra atención a un hecho que no deja de ser significativamente inquietante. Los creyentes acérrimos, por lo general, han sido aquellos que han tenido la más firme convicción de la realidad del mal. Y muchos, o la mayoría de ellos, nunca han hecho ningún intento de teodicea. Algo que los ateos no parecen tomar en cuenta al recurrir al problema del mal para negar a Dios. Porque este argumento no tiene en cuenta que los creyentes más convencidos no suelen ser personas ingenuamente optimistas en relación con el mal, sino personas plenamente conscientes de la realidad del mal, tanto o más que los mismos ateos, en muchos casos debido justamente a que lo han experimentado en carne propia en toda su crudeza. Y el hecho de que, a pesar de ello, o tal vez gracias a ello, manifieste una fe profunda en Dios, debería ser un indicio claro de que a la par con el mal experimentado en carne propia, también han experimentado algún tipo de manifestación divina más decisiva aún que el mal observado y padecido, que les ha permitido sobreponerse a él para creer y confiar en Dios de manera renovada. De hecho, a pesar de que la visión cristiana del mundo permite una teodicea suficientemente solvente en términos generales para justificar de manera razonable y satisfactoria la existencia del mal, sin menoscabo de la existencia y el carácter de Dios revelado en las Escrituras, ¿no son finalmente estas justificaciones racionales las que fundamentan la fe y la confianza en Dios del creyente? De ahí que una explicación racional y coherente que justifique y concilie la paradójica coexistencia del mal con la de un Dios misericordioso y todopoderoso no es estrictamente necesaria para poder creer, pues en la relación interpersonal que Cristo establece con el creyente a partir de la conversión, Dios surte otros medios más convincentes para sortear este obstáculo intelectual. Tan convincentes e intuitivos que justifican las siguientes palabras de Cornelius Plantinga. En algún nivel de nuestro ser sabemos que el bien es tan plausible y original como Dios, y que en la historia del género humano el bien es más antiguo que el pecado. Certeza que justifica elegir el bien,
aun en las más adversas circunstancias, como lo recomienda el apóstol. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Porque a pesar del carácter tan ofensivo e indignante y del primer plano que el mal puede llegar a adquirir por momentos en nuestra vida, la fe nos capacita para reflexionar en el milagro diario que implica el mero hecho de existir en este enorme, fascinante e indescriptible universo y de habitar este pequeño, singular y siempre hermoso planeta azul, especialmente diseñado y finamente ajustado en todos sus detalles por una inteligencia muy superior a la nuestra para sustentar nuestra vida de por sí tan frágil. Por eso, sin dejar de reconocer que la vida no es siempre fácil y que el mal nos golpea tanto desde afuera como desde dentro de nosotros mismos, el punto no es si la vida es difícil cuando la evaluamos desde el horizonte del mal, sino que, antes que nada, la vida es posible y siempre deseable, circunstancia que coloca el problema del mal en su justo lugar y proporción. Sin olvidar que antes de negar a Dios por causa del mal, o de culparlo incluso por ello, debemos recordar que el Evangelio nos informa que Él mismo participó en carne propia y en grado superlativo del mal y el sufrimiento al encarnarse como hombre en la persona de Cristo y haberse sometido voluntariamente a una pasión y muerte inmerecidas. Por último, y como lo dice Philip Yancey, uno no espera hallar los argumentos de los más grandes adversarios de Dios en el centro de la Biblia, porque la misma Biblia se hizo cargo desde tiempos ancestrales del problema del mal y del sufrimiento, pero utilizándolo a favor de Dios, mucho antes de que los ateos y detractores modernos del cristianismo lo hicieran en contra de Dios, como si esta fuera la prueba reina que establece la inexistencia de Dios o por lo menos su impotencia o indiferencia hacia el sufrimiento. Mucho antes de Epicuro, Dios ya prestó audiencia a sus argumentos y señalamientos, y por extensión a los de todos sus seguidores, recogiéndolos en el mismo centro de la Biblia, representados en las quejas y cuestionamientos amargos dirigidos a Dios por el patriarca Job cuando se hallaba justamente en medio del dolor y sufrimiento gratuitos e inexplicables al no obedecer en apariencia a ninguna razón o merecimiento de su parte. Porque aunque estas quejas y cuestionamientos se encuadren en el marco de la actitud dócil y respetuosa de Job hacia Dios, tácitamente elogiada en la introducción de este libro, eso no quita el hecho de que Job proteste y no esté conforme con el trato que está recibiendo al que considera en buena medida arbitrario e injustificado. Pero la diferencia entre los cuestionamientos de los ateos y el de Job es precisamente que Job los hace desde el sufrimiento y la fe que lucha con sus dudas y no al margen de ella, como los primeros. Y aunque esto no garantice recibir de Dios una respuesta totalmente comprensible en términos estrictamente lógicos y racionales, sí garantiza de su parte una manifestación personal lo suficientemente clara al creyente, como sucedió al final del libro con el patriarca Job, como para afirmarlo en su decisión de seguir creyendo y confiando en Dios, a pesar del problema del mal y del sufrimiento por él desencadenado y vivido, en este caso, en carne propia. Dejemos aquí por lo pronto lo que tiene que ver con el problema del mal y la manera como la paradoja de Epicuro pretende utilizarlo como argumento en contra de Dios. Porque en un podcast posterior volveremos sobre este tema y entenderemos mejor algunas de sus más controvertidas ramificaciones cuando abordemos el sensible tema de la soberanía de Dios y la manera en que muchos no creyentes e incluso un significativo porcentaje de creyentes poco ilustrados tropiezan en este asunto y se escandalizan por su causa,
llegando a renegar del Evangelio al protestar contra el ejercicio legítimo que Dios hace de su soberanía, lo que se conoce como la doctrina de la predestinación, malentendiéndola de tal manera que se muestran incapaces de responder los cuestionamientos dirigidos por los no creyentes en contra de ella. Cuando la equiparan sin más con un vulgar determinismo fatalista que haría de los seres humanos meros títeres o robots biológicos que, creyendo ser libres, o por lo menos creyendo tener capacidad de decisión sobre sus propias vidas, en realidad solo estarían siguiendo al detalle el libreto que Dios les habría asignado a todos y cada uno de los hombres en particular. Cierro este podcast informándoles, como lo vengo haciendo reiteradamente en estos podcasts, que si quieren adquirir el libro, visible una vez más aquí en pantalla, pueden hacerlo en combo de 2x1, con un libro de obsequio que les haremos llegar por lo pronto a cualquier lugar de Colombia, pues aún no se encuentra disponible en librerías cristianas ni en línea hasta el 2022. Para ello solo deben transferir o consignar su valor de 40,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece aquí en pantalla y hacernos llegar el comprobante de pago a nuestro correo creerycomprender@gmail.com con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular, junto con la información de cuál de estos 2 libros, también en pantalla, desean como obsequio: La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o Materia o espíritu, un falso dilema. Y se los enviaremos en el término de la distancia por Interrapidísimo con pago del flete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de nuestros nuevos podcasts. A que nos digan si les gustó y a que lo compartan con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.